Spinoza es mozo de buen cuerpo, delgado, cabello largo negro, poco bigote del mismo color, de buen rostro, de 33 años de edad, y que de la pregunta no sabe otra cosa más de haberle oído decir a él mismo que nunca había visto España y tenía deseo de verla. Esta declaración del capitán Miguel Pérez de la Maltranilla, militar destinado en Flandes, en los Países Bajos, allá por mediados del siglo XVII, que recoge Gabriel Albiach en su importante libro sobre Spinoza, La sinagoga vacía, pues da pie, digamos, a una cuestión biográfica muy discutida sobre el autor que vamos a tratar hoy, Benito Spinoza, Benedictus, ¿no? Spinoza, además, escrito en español, no con la S líquida con la que los calvinistas holandeses quisieron rebautizarlo, ¿no? Y que por desgracia pues ha tenido fama en la posteridad, ¿no? Porque normalmente solemos leer Benito Espinoza, ¿no? Entonces con la S líquida, ¿no? Aunque realmente él era Benito Espinosa o Benedictus de Espinosa, ¿no? El judío errante, el que decía Borges, si no me equivoco, y un autor pues famoso por ser impío y ateísta, ¿no? Como recogen pues sus contemporáneos, como recoge Pierre Bayle, y luego pues en España pues el padre Feijóo y otros utilizan, digamos, como argumento principal a la hora de hablar de Spinoza, ¿no? Como ateísta. Luego pues se haría famosa la idea del panteísmo de Spinoza, ¿no? El Dios de Spinoza pues lo envuelve todo. Y otras muchas cuestiones que vamos a tratar aquí. Es decir, este vídeo lo vamos a dedicar pues a la figura de Benito Spinoza, el filósofo, digamos, inspirado en Descartes, que vivió en Holanda. Bueno, él era de Holanda, de origen judío, aunque pronto pues su condición de judío desapareció como tal, puesto que fue expulsado de la sinagoga y recibió pues una maldición trascendental, ¿no? Puesto que no solo era contra Spinoza, sino que malditos fueran sus hijos y los hijos de sus hijos, que dijo el rabino de su comunidad, ¿no? Entonces Benito Spinoza, nacido en 1632 y muerto en 1677, el impío ateísta, ¿no? que dice Pierre Bayle y que otros entre los nuestros, como Feijóo y demás, calificarán como impío y ateísta, expulsado pues precisamente pues por estas fechas en las que el capitán de la Beltranilla pues escribe su informe, ¿no? De la comunidad judía de Ámsterdam. Y entonces pues Spinoza es un autor considerado maldito, pero al mismo tiempo pues muy influyente, ¿no? En toda la filosofía moderna y contemporánea, ¿no? Recordemos pues la famosa frase de Henry Bergson, que dice que todos tenemos dos filosofías, la nuestra y la de Spinoza, como manera de constatar este hecho, ¿no? Citemos la famosa afirmación de Toni Negri, ¿no? De la anomalía salvaje de su época también, y otras muchas, ¿no? Spinoza pues ha sido interpretado de muchas maneras, ha sido considerado un filósofo clandestino a la contra, pero al mismo tiempo un filósofo muy importante. Fue conocido, pues de hecho, pues de los grandes autores de su tiempo, estuvo en contacto con los grandes físicos de la época, incluso pues Leibniz, tan alejado de la figura de Spinoza en todos los sentidos, ¿no? Leibniz pues era un diplomático y un filósofo casi, diríase, pues opuesto en muchos sentidos a Spinoza. Le visitó pues en su día, pero luego renegó de él, ¿no? Un poco como lo que sucedió con San Pedro respecto a Jesucristo. Es un hecho también pues la influencia española, diríamos no solo en un sentido biográfico, sino doctrinal en Spinoza. Al parecer pues su familia pues eran unos judíos radicados en Portugal, antes pues de la famosa expulsión. Algunos pues llegan mucho más lejos, ¿no? Creo que era Salvador de Madariaga el que decía que Spinoza pues radicaba en la localidad de Espinosa de los Monteros, aunque no ofrecía ninguna prueba al respecto, ¿no? Y luego pues
criticaba bastante pues toda la filosofía y toda su obra, con lo cual pues era una especie de reivindicación contradictoria, ¿no? Pues una reivindicación un poco chauvinista, patriotera, por así decir, y que no nos aporta nada en este sentido. Y como digo, pues hay que tener en cuenta pues, la influencia española, sobre todo de la filosofía, la escolástica de tradición española, en la filosofía de Spinoza, ¿no? Conocemos pues la influencia que tuvo pues tanto sobre Spinoza como otros, como Leibniz, pues Francisco Suárez con su noción de sustancia, la noción de necesidad pues del tomista Domingo Báñez en el contexto pues de la polémica de Ausilis, ¿no? Pues digamos que eso también influyó mucho pues sobre las ideas de Spinoza, sobre la libertad, y muchos autores de su época, escolásticos, pues le impregnaron de una forma directa o indirecta, ¿no? Aunque también es verdad que el propio Spinoza, siguiendo un poco la máxima de Descartes del Habetus Pro Deo, pues nunca quiso reivindicar directamente nada que tuviese que ver con la escolástica española. De hecho, pues en el Tratado Teológico Político, pues Spinoza señala expresamente en que la escolástica pues no es más que un comentario respecto a Platón y Aristóteles, ¿no? Desmarcándose de alguna manera pues de esas doctrinas en un sentido global. Sin embargo, pues Spinoza, que como decimos, pues tenía un origen, digamos, hispano-portugués no bien definido. Tenemos el caso de testimonio de este capitán que hemos citado, pero también es verdad, aparte de esto que decimos, indirecto más o menos, pues existen referencias directas a lo que es España y su historia en la obra de Spinoza. Así, por ejemplo, pues sin ir más lejos, en el Tratado Teológico Político, pues realiza un encendido elogio de los reyes católicos, ¿no? Cuando habla, por ejemplo, de un tema tan significativo como es el tema de los judíos, de su situación en la historia y de si volverán a tener su propio Estado, ¿no? De los problemas que generó la diáspora y de la situación en la que se vieron envueltos en diversos lugares en distintas épocas, ¿no? Entonces cita el caso de los reyes católicos, de cómo los judíos pues aceptaron sin rechistar, prácticamente todos, pues la religión de los pontífices romanos, esto es, el catolicismo, y de ellos no quedó ni resto ni recuerdo, literalmente, ¿no? También Spinoza realiza un encendido elogio del Fernando el Católico y de lo que llama él el Estado de los aragoneses, ¿no? Del Reino de Aragón, de la Corona de Aragón, en relación sobre todo pues, a su política sobre los judíos, etc. Y lo cierto es que Spinoza, y ya vamos a entrar en materia, pues dejó para la posteridad no muchas obras y la mayoría inconclusas, o mejor dicho, más que inconclusas, inéditas, sin publicar. Spinoza, como decimos, nació en 1632, se murió en 1677, vivió solamente 45 años. Entonces su temprana muerte pues, dejó para la posteridad el deber de publicar pues, la mayor parte de esas obras, ¿no? De hecho, pues en vida de Spinoza pues, tan solo vieron la luz sus principios de la filosofía de Descartes junto a los pensamientos metafísicos, que son del año 1663, el Tratado Teológico Político del año 1670, un tratado pues, de índole, digamos, reivindicativa, polémica, en el contexto pues, de la Holanda que le tocó vivir. Pero luego pues, hay una serie de obras que datan pues, de épocas anteriores, como el Tratado Breve, o incluso pues la que es considerada con plena razón y pleno derecho pues como su obra cumbre, La ética demostrada según el orden geométrico, que fue compuesta pues entre 1661 y 1675 aproximadamente, su tratado político pues de los últimos años de su vida, de 1675 a 1677 más o menos, o también pues una obra muy importante para entender a Spinoza, su Tratado de la Reforma del Entendimiento, que es del año 1661, y bueno, por supuesto, su epistolario, ¿no? Su correspondencia, que data, pues, digamos, su época de plena actividad, ¿no? Desde el 1660, más o menos, pues hasta su muerte, ¿no? 1677. El epistolario, la correspondencia, que también había quedado inédita.
Y todo eso pues fue compilado y publicado póstumamente, ¿no? Pues junto a obras apócrifas o de dudosa autoría que se encuentran por ahí también. Bien, pues como decimos, para ya analizar lo que es la filosofía de Spinoza, pues su obra cumbre, sin duda alguna, la más influyente y obviamente pues la de más tonelaje, por decirlo así, la de más empaque, pues es su ética demostrada según el orden geométrico, ¿no? Que de algún modo pues es la obra que mejor engrana con la época en la que vivió, la época del racionalismo, el someter todo a medida, al orden geométrico, algo que ya hiciera en su día Descartes, como vimos en otro vídeo. Entonces la ética pues empieza a encadenar teorema tras teorema, desde Dios, digamos, aquel ser que es en sí y se concibe por sí, que no necesita de otro para ser concebido, pues hasta la felicidad, diríamos, como estadio superior, ya no de todos los hombres, sino del sabio, ¿no? Recordemos también que esto es importante, como veremos, que el Tratado de la Reforma del Intelecto, el de Intellectus Emendatione de Spinoza, pues lo que busca no es la enmendación o la reforma pues del entendimiento humano general, sino principalmente del sabio, ¿no? Del hombre que está por encima del vulgo, en cierto sentido, ¿no? Bien. ¿Qué quiere decir todo esto que estamos aquí señalando? Para a vez de concretar y empezar a hablar de la filosofía Spinoza. Bien, Spinoza, pues como decimos, se ha nutrido de muchas influencias, la hemos citado la escolástica, también se habla pues del estoicismo, del neoplatonismo. Muchas son las influencias que se han encontrado de manera directa o indirecta, explícita o implícitamente en sus obras, en sus páginas. Lo cual pues también provoca, pues, diríamos, interpretaciones encontradas y opuestas, ¿no? Claro, la posición y la manera de analizar que tiene Spinoza, pues tiene pues un tono frío, objetivista, impersonal. El Dios de Spinoza pues ya ni siquiera María Santísima lo reconocería, ¿no? Como diría Juan Valera entre los nuestros. Pero claro, ese ni amar ni odiar, sino simplemente comprender, que es uno de los lemas de Spinoza, desaparece pues en la interpretación que realiza Unamuno, ¿no? Porque lo que dice Unamuno, y seguramente pues tampoco le falte razón, es que en la ética de Spinoza pues encontramos la exaltación de las pasiones pues más exacerbada. De hecho, pues lo que realiza Spinoza no es una negación de las pasiones y una especie, diríamos, de ataraxia respecto al mundo, sino más bien pues un análisis racional de por qué nuestro cuerpo se ve alterado por las pasiones, ¿no? Para decirlo ya en referencia pues a lo que es la ética en el sentido pues que entendemos nosotros pues como todo aquello que tiene que ver directamente con los cuerpos humanos individuales. Claro está, pues, que Spinoza, además, pese a ser racionalista y heredar muchas cosas de Descartes, pues ya desde el principio, desde sus principios de la filosofía de Descartes, ya empieza a manifestar pues un rompimiento, un distanciamiento respecto al planteamiento cartesiano. Puesto que Spinoza, cuando leemos la ética, por ejemplo, efectivamente, pues defiende que en el mundo tenemos la res cogitans y la res extensa, pensamiento y extensión, pero, claro, ya no son propiamente sustancias, porque la única sustancia que existe, pues es Dios. El Deus ibe natura sive sustancia, que ha sido interpretado pues como una suerte de panteísmo, ¿no? Pues en realidad lo anega todo, un poco, diríamos, siguiendo la coherencia, por así decir, del argumento ontológico de San Anselmo, ¿no? De que Dios es el sumum de las perfecciones y entonces es un Dios que lo nega todo. Y entonces, pues ese Dios tiene dos atributos que conocemos, que son el pensamiento y la extensión. Pero luego existe una serie de infinitos modos e infinitos atributos de la sustancia que desconocemos. Es decir, hay un pluralismo total dentro de esa sustancia que parece homogénea, ¿no? y uniforme. Y entonces, claro, dentro de esos modos de las sustancias, entre los que se encuentra pues el propio hombre, pues existe algo propio de toda sustancia, que es el conatus, ¿no? El perseverar en el ser, ¿no?
pues algo así que decía, bueno, un poco irónicamente, pero como crítica, ¿no? Pues al principio, lo que llamaba el principio de inercia ontológico, ¿no? De que había pues una especie de constancia dentro de las sustancias, de perseverar en su ser, de mantenerse pues casi en expresión newtoniana, pues en su situación de movimiento uniformemente acelerado de reposo, por así decirlo. Entonces, desde esta perspectiva, pues la sustancia como tal, pues no es una cosa uniforme, como decimos, sino que es un fractal muy complejo, ¿no? Con muchas aristas de las cuales desconocemos prácticamente todas, ¿no? El hombre, pues es una sustancia más, diríamos, dentro del mundo que conocemos, con su propio conatus y con sus propias pasiones, ¿no? Claro está que el hombre como tal, pues tiende a la felicidad, pero solo algunos hombres pueden alcanzar esa felicidad. Otra cosa es lo que llame felicidad espinosa, que eso también tenemos que desentrañar. Pero primero de todo, lo que hay que señalar. La gran contradicción, que es lo que ha provocado pues, los análisis y las críticas de panteísmo en Spinoza, ¿no? ¿Cómo pasar de una sustancia de Dios, sive natura, sive sustancia, que lo anega todo, o sea, del ens realissimum, que diría Christian Wolff, a las sustancias individuales? Pues más sencillo de lo que parece. Porque la sustancia en Spinoza pues, no está totalmente determinada, es indeterminación y pluralidad. Como decimos, no conocemos más que dos modos suyos. Y entonces, pues, ese Dios, claro, ese Dios, diríamos en sentido hegeliano, pues no es un en sí, sino que es un, o sea, mejor dicho, es un en sí, pero no tiene un para sí. La sustancia, pues no es sujeto, ¿no? Como decía Hegel en la polémica sobre el panteísmo. El mundo no es plenamente inteligible, no podemos conocer todo, y realmente, pues el mundo para Spinoza no es más que lo que decía, bueno, en el fondo lo que sacó de Galileo, ¿no? De la facies totius universi, ¿no? Es un orden inteligible, que de alguna manera está definido por nuestra escala, por los hombres, ¿no? Pues que está definido por las ciencias, por las leyes de Galileo, del reposo y movimiento, del mutus et quies, y ese es el mundo que conocemos nosotros, ¿no? Un mundo del que Dios es causa primero y causa libre como tal. Es una voluntad como causa necesaria, diríamos, que cita por el propio Spinoza en el libro 1 de la Ética. Y entonces es el único ser libre, ¿no? Los seres humanos y otros seres dentro de nuestro mundo, pues aunque crean ser libres, no lo son. La libertad para Spinoza es la conciencia de la necesidad. Es decir, la única diferencia entre la piedra que cae y el hombre es que el hombre se da cuenta de esa necesidad. O sea, nosotros somos libres porque somos conscientes de nuestras obligaciones, ¿no? Un poco como aquello que decía Aristóteles en la metafísica de que todo está ordenado en el universo respecto a un fin, los peces, las aves y las plantas, y que realmente lo que demuestra pues la libertad, o los que son libres, los hombres libres, pues son como los planetas, ¿no? Que saben perfectamente la trayectoria que tienen que trazar, ¿no? Son libres porque conocen las necesidades que tienen que cubrir. Y entonces, pues aquellos que se mueven así errantes, como los cometas, pues son esclavos de sus pasiones. Entonces no son libres, ¿no? Están atados a las pasiones, a los vicios. Entonces, pues, este fractal, digamos, que se va desentrañando. Ya Spinoza supo anticiparse a las críticas de la negación de la sustancia y del panteísmo, porque Dios efectivamente es aquello cuya esencia implica la existencia, es decir, aquello cuya naturaleza solo puede concebirse como existencia, pero claro, dentro de esta naturaleza hay dos tipos, la natura naturans, natura naturante diríamos, y la natura naturata, ¿no? La natura naturada, ¿no? Es como el entendimiento agente y el entendimiento paciente, ¿no? Dentro del aristotelismo, ¿no? Hay un ser que se concibe por sí y hay otro ser que se concibe por otro, ¿no? Lo cual Spinoza pues sacó de Suárez. Claro, como el ser que se concibe en sí y el ser que se concibe en otro, ¿no? Aparte, bueno, pues de todas las influencias, diríamos, voluntaristas de Suárez, que eso ya sería en capítulo aparte, ¿no? Entonces, claro, desde esta perspectiva, pues existen modos infinitos inmediatos, ¿no? Hay sustancias increadas, Dios es una sustancia increada, y hay modos infinitos mediatos. Hay sustancias que son creadas
son espirituales, por ejemplo, pues los ángeles, son modos infinitos mediatos, ¿no? O sea, son infinitos en el sentido de que no tienen cuerpo definido, los ángeles son como especies, no tienen género, no tienen cuerpo, pero son mediados, es decir, no estaban ahí desde siempre, fueron creados por Dios, afectados por la sustancia, ¿no? Entonces, claro, para Spinoza, pues cuando se habla pues, del hombre, por ejemplo, el axioma de la ética, ese que dice homo cogita, el hombre piensa, pues todo eso, pues cuando se atribuye pues a lo que no es, diríamos, consciente, por así decir, sino que es, por ejemplo, pues un planeta, un sistema planetario, pues ahí no se puede hablar de que el sistema planetario piense, ¿no? El que el sistema planetario se mueva con esa perfección y esa racionalidad, pues realmente lo que nos está diciendo es que hay un orden de las cosas previo, ¿no? Que es el orden que pone la sustancia. Y eso es un orden, pues, del ser necesario, en este caso, ¿no? En el mundo, pues para Spinoza, existen infinitas cosas de infinitos modos, aunque nosotros solo conocemos dos, realmente. Tenemos los modos infinitos, tanto mediatos como inmediatos, y también los modos finitos, ¿no? Claro, los modos infinitos inmediatos pues son los que se deducen inmediatamente de la naturaleza absoluta de Dios. Los infinitos mediatos pues siempre tienen un intermedio, ¿no? Por eso son mediatos, no son inmediatos. Entonces, pues claro, dentro del orden de la extensión, en este caso, pues los modos infinitos inmediatos que tenemos pues son el reposo y el movimiento, motus et quies. Pero al mismo tiempo lo que tenemos es como modo infinito mediato, en este caso, inmediato, pues la facies totius universi, ¿no? Diríamos el orden racional del mundo, ¿no? Por así decir. Y también como modos finitos, en este caso, pues tenemos ya, lógicamente, pues lo que son cuerpos individuales, ¿no? Que son corpóreos, son finitos y están condenados pues a extinguirse, ¿no? O a ser, digamos, sucedidos unos por otros, ¿no? Dentro del orden del pensamiento, pues inmediatamente se nos ocurre, pues, como modo infinito inmediato, el entendimiento infinito, o sea, el orden y conexión, el orden y la conexión de las cosas, ya no meramente físicas, sino algo pues diferente. Bien, es verdad que Spinoza esto tampoco lo deja muy claro, pero también que esto es muy importante y tendrá mucha influencia pues en el espíritu objetivo de Hegel, por ejemplo, pues tenemos como modo infinito el estado, ¿no? El individuo compuesto, donde los hombres se conducen como si fueran una sola mente. Y claro, los modos finitos en este caso pues son ideas particulares, tanto las verdaderas como las falsas, señalando principalmente aquí a los afectos, ¿no? Y el modo infinito inmediato pues es la determinación más genérica de lo que llama Spinoza la natura naturada, ¿no? La natura naturata. Entonces, claro, pasar de la infinitud de la sustancia a la concreción del conatus, las pasiones humanas, pues aquí es algo fehaciente y es una superación muy clara de Descartes, ¿no? Spinoza se sitúa por encima de Descartes con todo este esquema que estamos señalando. Entonces, claro, la ética como tal, como decimos, es un análisis racionalista de las pasiones, pues entonces ya no es solamente ética, es una ontología. Entonces, Spinoza evidentemente pues sigue utilizando el lenguaje cartesiano del alma que empieza a conocerse a sí misma, cuando percibe las afecciones del cuerpo, hay un cierto paralelismo, ¿no?, entre el alma y el cuerpo. Spinoza pues suprime pues lo que sea la causalidad, habla de causa sive ratio, ¿no? La causa pues es la razón, es una proporción entre las cosas, ¿no? No hay una causalidad efectiva, hay una correspondencia entre el orden de las ideas y el orden de las cosas, ¿no? Diríamos que es una suerte de adecuación pues entre la mente y el cuerpo. Pero claro, todo esto ya está mediado por algo superior. Es decir, pues el genio maligno que aparecía en el caso de Descartes y que provocaba tantas contradicciones, aquí se salva pues apelando a que ese Dios como tal pues está aquí y está controlando todo y nos determina a todos, ¿no?, de alguna manera. Sin suponer eso pues una negación pues de las pasiones humanas, de los movimientos de los animales, de todo lo que sucede en el mundo, en definitiva, ¿no? O no es una negación, podemos decir. Entonces, claro, situándonos en la perspectiva del conatus humano, pues estas afecciones que sufre el cuerpo,
pues son lo que él denomina como primer género de conocimiento, ¿no? La imaginación o la experiencia vaga de las percepciones que no están definidas. Son modificaciones externas de nuestro cuerpo, es decir, son pasiones. Pero luego Spinoza distingue más géneros de conocimiento. Señala un segundo género, que es el de la razón, el de las ideas claras y distintas, pero percibidas, digamos, por nociones comunes, ¿no? El ejemplo que pone Spinoza en el Tratado de la Reforma del Entendimiento, pues es el problema de las razones o proporciones que utilizan los mercaderes en sus cálculos, ¿no? Eso de 2 es a 4 como 4 es a 8, ¿no? Pues un cálculo rápido, pues en los negocios sería el ejemplo, pues, del segundo género de conocimiento, ¿no? Pues la razón práctica, ¿no? O la técnica. Y luego, por encima de todos, por supuesto, está el tercer género de conocimiento, que es la ciencia intuitiva, el amor intelectual a Dios o de Dios, que procede de la idea adecuada de Dios que nos formamos, ¿no? Y que progresa pues hasta el conocimiento de la esencia de las cosas mismas, ¿no? Entonces, claro, estos tres géneros de conocimiento pues se deducen pues del propio ser humano, ¿no? El conatus supone la afirmación misma de nuestro ser, entonces implica una exigencia indefinida de existencia, ¿no? El hombre es una cosa natural y es necesario que la fuerza constituyente de su ser pues se despliegue también en oposición con otras fuerzas superiores, ¿no? Que de alguna manera nos determinan, ¿no? Entonces el conatus va transformándose en pasión, luego pues este conocimiento bien adecuado, llegado a la imaginación, pues tiene que dar paso al segundo y tercer género de conocimiento, ¿no? Claro, el conocimiento de Dios, pero claro, ¿qué es el Dios de Spinoza? Que lo anega todo, ¿no? Que tiene en sí todas sus perfecciones y que realmente pues es el único libre. Ahí surge el problema, ¿no? El carácter de impío ateísta de Spinoza, ¿no? ¿Qué es Spinoza? ¿Es un ateo? ¿Es un irreligioso? Hay quien sostiene que en sus primeros escritos, en sus principios de la filosofía cartesiana, pues no era ateo, luego se hizo ateo, hay diversas fuentes sobre eso. Pero claro, como decía, bueno, analizando pues la filosofía de la religión de Spinoza, el animal divino, pues claro, decir que Spinoza pues es ateo y religioso es como decir de alguna manera que una circunferencia que tiene un radio infinito sigue siendo circunferencia. Evidentemente, pues la circunferencia necesita un centro, necesita una distancia pues al borde, al contorno de la circunferencia, que es el radio. Pero claro, cuando la distancia es infinita, pues la circunferencia desaparece, degenera. Ya no tenemos figura como tal. Es imposible dibujar una circunferencia de radio infinito, ¿no? Entonces, claro, el Dios de Spinoza, a veces comparado pues al Dios de Aristóteles, a veces es un Dios panteísta, según algunos, a veces es el Dios aristotélico, el motor inmóvil, pero claro, no lo está, es una especie de caso límite, porque realmente el Dios de Aristóteles pues no es el Dios de Spinoza tampoco. El Dios de Spinoza es el Dios cristiano, pero que se ama a sí mismo, esta es la cuestión, pues a través de todos los hombres, ¿no? Bueno, mejor dicho, el Dios de Aristóteles, digamos que se amaría a sí mismo a través de todos los hombres, casi pues un poco pues en el sentido del entendimiento agente universal, pues realmente no aparece como tal en Spinoza. Lo que reivindica Spinoza es el Dios del Evangelio de San Juan, o el de Fray Luis de León, el de León Hebreo también. Un Dios pues que es amor, pero claro, es el amor, digamos, no el amor pasional, que podemos sentir por personas de diversos modos, ¿no? Sino que es el amor intelectual. Claro, y ese amor solo es posible para aquel que alcanza el tercer género de conocimiento, es decir, para el sabio. Y entonces, claro, dice Spinoza, culminando su ética, pues claro, la felicidad es el proceso de quien alcanza la comprensión de las esencias eternas y necesarias, ¿no? Que participa de un Dios que solo vive a través de los hombres, de un amor intelectual que es el mismo amor con que Dios se ama a sí mismo, ¿no? Y entonces, como dice, bueno, precisamente en el mito de la felicidad, pues esta felicidad o beatitud que alcanza el alma al llegar al tercer género de conocimiento, pues no la puede alcanzar el hombre que está sometido a sus deseos y sus apetitos, ¿no? Solo lo puede alcanzar el sabio,
Entonces existe una diferencia muy grande, muy profunda entre unos hombres y otros, son muy diferentes entre sí, su potencia de obrar es muy diferente, puesto que los hay sanos o enfermos, alegres o tristes, ricos o pobres, señores o esclavos. Y esa situación, que parece contingente, pues determina a los hombres más que su propia naturaleza, por así decir. Entonces, como dice, bueno, pues claro, Spinoza apela a la felicidad, pero niega lo que él llama el principio de la felicidad, ¿no? Aquello que decía Séneca, de todos los hombres, hermano Galión, pues aspiran a la felicidad. Claro. Entonces, como dice Spinoza en la Ética, raros son los hombres que viven según los preceptos de la razón. Y como colofón de la Ética, el fin, realmente apoteósico. Lo excelso es tan raro como difícil. Algo perfectamente constatable saliendo a la calle o viendo las noticias, ¿no? Lo excelente es tan raro como difícil de lograr, ¿no? Entonces, pues esos hombres que viven determinados por circunstancias muy diversas, separados en clases con intereses muy diferentes, donde los aristócratas se valen de los humildes, porque la humildad pues no es una virtud, no nace de la razón. Es decir, Dios es amor, pero amor intelectual. El que ama a Dios no puede desear que le ame a él. El que se arrepiente de lo que ha hecho es doblemente miserable e impotente porque niega un acto que ha sido causado por él. La humildad, como decimos, no es una virtud. Entonces, claro, Spinoza pues está negando la moral cristiana, ¿no? Y entonces la invención del intelecto, la reforma del entendimiento, pues es la del sabio, ¿no? No de la multitud o multitudo, que sin embargo tiene un papel fundamental en política, ¿no? Puesto que no se puede hacer política sin la multitud. ¿Por qué? ¿Por qué esto es importante? Puesto que la teoría política de Spinoza, la filosofía política, pues necesita de la multitud, lógicamente. El sabio solo no puede hacer política. Hay que hacer política con la multitud. Pero claro, ese conjunto disperso de hombres, esa multitud, solo puede funcionar como tal en el momento en el que esos hombres olvidan sus pasiones y se comportan como si fueran una sola mente, ¿no? Como si fuera un individuo compuesto en el orden del pensamiento, de forma análoga como en el propio Facies Totius Universi, el mundo funciona así, pues en el orden de en la extensión, ¿no? Lo que se aplica al orden de la extensión, se aplica en este caso al estado en el orden del pensamiento. Entonces, el individuo compuesto, como tal, tiene mayor conatus, mayor fuerza de obrar, como mi derecho legítimo es aquel que llega hasta donde llega la fuerza de mi brazo, pues entonces el Estado es más poderoso que un solo individuo o que un grupo pequeño de individuos, y entonces es el Estado el que garantiza, pues gracias a su potencia de obra, pues las libertades de expresión, de culto, etc. Spinoza defiende pues la libertad de cultos, pues, supuestamente inspirándose pues en la Holanda de su tiempo, la del gobernador Jan de Witt, del gran pensionario Jan de Witt, que fue vilmente asesinado por los calvinistas, pero ahí está la crítica que aparece en el Tratado Teológico Político. El Estado puede tolerar a las distintas confesiones, puede ser tolerante con ellas, mientras no vayan contra el Estado. Esa es la cuestión. Ninguna sociedad política puede tolerar una religión, un movimiento religioso del tipo que sea, cuyas aspiraciones sean la de destruir o monopolizar ese Estado para alterarlo, ¿no? Por decirlo de alguna manera rápida, Spinoza pues no hubiese tolerado ningún tipo de fundamentalismo religioso, pues como el fundamentalismo islámico, ¿no? En este caso pues sería el fundamentalismo de los calvinistas, a los que despreciaba seguramente con mucho mayor furor que a los católicos, seguramente porque tuvo muchas más experiencias con ellos, pero en definitiva pues la tolerancia religiosa pues en este caso viene de que hay un poder superior que anula todos los conflictos, ¿no?, entre religiones. Entonces, Spinoza precisamente a la hora de clasificar, digamos, las formas de gobierno, pues se rige precisamente respecto a la mayor o menor potencia de obra que tiene cada una, ¿no? Y entonces, claro, Spinoza reivindica como mejor forma de gobierno la democracia, por algo obvio, ¿no? Pues porque es una forma de gobierno que recibe la adhesión de todos, ¿no? Un poco en el sentido de aquello que decía Aristóteles, de que las democracias se salvan pues por
la gran cantidad de habitantes que pueden monopolizar, ¿no? Igual que la salvación de la oligarquía es la eutaxia, el mantenerse al buen gobierno, pues la democracia se salva porque involucra a más gente, ¿no? Mientras que el tirano pues siempre tiene miedo, no tiene confianza, no tiene fe, diríamos, no tiene pistis, creencia en que los demás le van a respetar. El tirano siempre será expulsado, en el contexto de la Grecia clásica, porque no deja la participación política, ¿no? Y eso solo se consigue dentro de la democracia. Este es un aspecto también muy discutido sobre Spinoza, puesto que la noción de democracia pues puede ser interpretada pues un poco en el sentido de lo que denominaban pues los escolásticos como democracia cristiana, ¿no? Como una adhesión del gobernante que viene de Dios, pero a través del pueblo, ¿no? Claro, porque es la multitud, en definitiva, ¿no? Diríamos que es la eclesía, ¿no? La multitud podría ser la eclesía primigenia, pero claro, ahí ya alterada un poco por Spinoza, ¿no? De hecho, pues Negri en Spinoza Subversivo, pues señala esta circunstancia tan curiosa que es tan difícil de asimilar, ¿no? Pues, Negri supone pues que esto es el comienzo pues de las masas como protagonistas de la política, ¿no? Casi en un sentido pues de lucha de clases contemporánea. Y realmente pues Spinoza como tal no dejó pues un sistema cerrado, por así decir, dejó todas estas obras que hemos citado y todas estas cuestiones en la ética, en su tratado político, en su tratado teológico político, que han tenido una gran influencia, ¿no? Pues para la posteridad. De hecho, pues Gustavo Bueno siempre reivindicaba a Benito Spinoza como uno de sus patronos e incluso, bueno, pues después del trabajo de Vidal Peña, ciertamente monumental, titulado El materialismo de Spinoza, pues realmente Spinoza pues es un autor seguramente de los más coordinables con el propio materialismo filosófico, ¿no? Puesto que la idea de la sustancia, el Deus sive natura sive substancia, nos coloca delante de una realidad compleja e inagotable, donde muchas cosas nos son desconocidas, ¿no? Incluso podría decirse que la sustancia spinosiana pues es la materia ontológico general, ¿no? Pues esa idea crítica para señalar todo aquello que ignoramos e ignorabimos, ¿no? Como que la realidad no la podemos agotar. Es imposible, nosotros solo podemos conocer pues aquello que está formulado pues a la escala humana, ¿no? Pues a la escala del facies totius universius o aquello que funciona veluti una mens, ¿no? Por seguir la terminología spinosiana, ¿no? Y entonces, como solo conocemos el pensamiento y extensión y no más modos sobre la sustancia, podríamos acabar este vídeo sobre Spinoza diciendo aquello de que nadie sabe lo que puede un cuerpo, ¿no? Esa expresión que cita Spinoza en la Ética. Y entonces, seguramente el mejor colofón pues es recordar esta sentencia de Spinoza, ¿no? Que creemos saber cómo funcionan el alma y el cuerpo, creemos que sabemos lo que hace el cuerpo en virtud de las leyes de la naturaleza, pero no hemos conocido nunca la fábrica del cuerpo. Creemos entender pues cómo se mueven los animales. Descartes creía que eran máquinas, recordemos. Pero claro, observamos en ellos muchas cosas que exceden con mucho pues nuestra propia sagacidad, ¿no? Entonces, claro, ¿qué concluye Spinoza? Pues que evidentemente aquellos que piensan que conocen el cuerpo, pues realmente no saben lo que dicen, porque en realidad nadie sabe lo que puede un cuerpo, y entonces, con palabras pomposas, diríamos, no hacen sino confesar pues su ignorancia, ¿no? Porque realmente tenemos que decir con Spinoza, y lo reiteramos una vez más, para ser realmente verdaderos materialistas, que nadie sabe lo que puede un cuerpo.